En mis estudios secundarios, Salvador, el primer libro que se tomó para usar como base para iniciar el estudio de la literatura hispanoamericana fue El mío Cid Campeador. Así que allí sufrimos porque la profesora eligió una edición del libro con un español antiguo que era tan foráneo para lo que éramos nosotros adolescentes de la época que la introducción a la lectura del Cid fue tremenda. Te podrás imaginar. Bueno, yo tuve una experiencia similar. A los 16 años, el curso de literatura española empezaba por allí. Y justamente teníamos una profesora, Leticia Palací se llamaba, muy joven, que era su primer trabajo. Entonces ella era excelente como profesora y nos dio el poema del mío Cid. Yo todavía tengo el libro original del poema del mío Cid. Y nos dio una serie de pautas para que lo estudiáramos y sacáramos un resumen. Y resulta que a mí me entusiasmó tanto el poema del mío Cid, porque el asunto es cuando vos entrás en el idioma, corre. Ahí va. Es lo mismo que el Quijote. El Quijote empieza: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de Adarga, artillero, Rocín flaco y galgo corredor. Y vos te perdés ahí. Claro, ¿no es tráelo al cierto? siglo XXI. Pero cuando seguís leyendo, vas entrando y te vas dando cuenta de lo que pasa. Entonces yo digo, no deje un libro porque Haya términos foráneos a su contexto actual. El otro día le di la novela Patria de Aramburu a Celia, y le dije, lee por lo menos 20 páginas. Si a las 20 páginas no te gustó, cerrala, pero lee por lo menos 20 páginas. Tiene 600 páginas. La está terminando. Mira. Y empezó el lunes. Hace 4 días que la está leyendo. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que es así. Borges decía, cuando uno lee un libro y ese libro no le resulta gustoso, no es un deleite, déjelo, porque todavía no fue escrito para usted. Todavía no fue escrito para usted. Claro. Y eso pasa con el Cid. Ahora, resulta que yo me metí en el Cid y empecé a hacer la monografía. Y empecé a leerlo todo y a marcarlo todo. Y escribí 37 páginas de monografía. Cuando llegamos, todos traían 4 o 5 páginas. Cuando le di las 37... La profesora quedó, Sí. ¿qué pasó acá? Dice, De Lutri, ¿qué hizo usted? Digo, bueno, yo hice el trabajo. Digo, ese es el trabajo. Digo, usted pidió lugares geográficos, están todos los lugares geográficos por orden. Usted, detalles de color, están todos los detalles de color. Quiere decir, armé todo y se lo di. Cuando lo entregó, no solamente dio la nota, sino dije, De Lutri, permítame, regáleme su trabajo, porque quiero tenerlo como recuerdo. Así que lo perdí. El Cid es un cantar de gesta. Los cantares de gesta eran los que cantaban los juglares, el mester de juglaría. El juglar iba de pueblo en pueblo y cantaba estas historias, y era un poco como el teleteatro, el radioteatro, el cine, que no existían en ese momento, y la gente se reunía para escuchar. Digamos que el Cid entonces nació como una tradición oral, primariamente. Sí, al principio, ¿por qué en forma de verso? Porque era la forma en que recordaban, claro, ¿no? La poesía surgía por la recordación. Entonces, el Cid, el poema del Cid, es un poema que pertenece al mester de juglaría, es decir, al juglar, a la parte baja de la sociedad. Después aparece el mester de clerecía, que son los clérigos, ya es más culto, pero esta es lo más inculto. ¿Y qué es lo que cuenta? Cuenta ese cantar de gesta la historia de un caballero que se llama el mío Cid, el señor, porque Cid viene de Cide en árabe. Cid es el señor, el señor mío, mi señor, se llamaba Juan Díaz de Vivar. Y Juan Díaz de Vivar fue un hombre que trabajaba en la corte. ¿Qué pasó?
que en la corte había dos niveles de nobleza. Estaban los nobles, que eran nobles por herencia. Ujú. Es decir, venían de una familia noble y eran nobles. Pero estaban surgiendo algunos nobles que entraban a la nobleza por mérito propio. Los que salían, luchaban, se destacaban, entonces el rey les daba un título nobiliario. Y había una lucha muy grande entre ellos, porque los nobles que eran por herencia no habían hecho nada para ser nobles, pero estos sí habían hecho un esfuerzo. Ujú. Entonces empezó a haber celos entre Unos y ellos otros, claro. y empezaron a levantar calumnias contra Juan Díaz de Vivar. ¿Por qué? Porque justamente era uno de esos nobles que venían desde abajo. Esto llega a oídos del rey, el rey cree eso y lo destierra. Ujú. Y justamente el poema del mío Cid habla de ese destierro, de ese hombre que es desterrado. Pero que a pesar de ser desterrado, él mantiene su fidelidad a su rey. Y en el siglo XI o XII aparece este poema y se conserva prácticamente completo. Le falta solamente la primera hoja y 2 hojas Mira. en el interior. Ujú. Prácticamente es el único completo de los cantares de gesta que tenemos. Por eso se empieza a estudiar literatura española desde el cantar del mío Cid. Ahora, fue compuesto en el año 1200, Edad Media. Edad Media, claro. Es la primera obra poética extensa que hay en idioma español Ujú. y el único cantar épico que está conservado casi completo, ningún otro como él. ¿Qué es lo que cuenta la historia del Cid? En primer lugar, cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, Ujú. que es un personaje histórico. Fue un destacado líder militar y un héroe legendario de España en el medioevo, en el siglo XI. Con el tiempo, la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, se transformó esa realidad histórica en un mito popular. ¿Cuál es la historia del Cid Campeador? Un hombre que dedica su vida a servir a diferentes reyes cristianos y musulmanes, todos en la península ibérica, y que se destaca por su habilidad militar y su astucia política. Claro. Las dos cosas. Para poder vivir en ese contexto tan virulento en que estaba, En que ¿no? estaba. Y fue desterrado por el rey Alfonso VI de León y Castilla por un conflicto, ese conflicto del que hablábamos con la nobleza. Durante su exilio luchó contra los musulmanes, logró conquistar Valencia. Ujú. En el año 1094 conquista Valencia y se estableció como señor independiente. Su figura se inmortalizó en la literatura y se exaltan las virtudes caballerescas. Tenemos que pensar que su destreza en la batalla lo convierte en un símbolo de valentía, pero también en un símbolo de lealtad Claro. y de honor, Ujú. tanto en la historia como en la cultura popular de España. ¿Por qué se llama Cid Campeador? El primer apodo de Rodrigo Díaz de Vivar fue el de campeador, porque se destacaba en el campo de batalla. Entonces estos eran los campeadores. Realizó hazañas como segundo de Sancho de Castilla. Y Cid deriva del árabe Sidi, señor. Lo adquirió durante su primer destierro porque tuvo una gran relación y una gran influencia en los reinos musulmanes de la península ibérica en ese momento. Murió el 10 de junio del año 1099 Ujú. por causas naturales. Ahora, la leyenda sostiene que fue una flecha perdida, Ujú. sostiene que después de muerto lo subieron a un caballo y con la armadura y lo sacaron delante del ejército y por el miedo que le tenían los musulmanes huyeron cuando dijeron que venía el Cid. Pero esto es todo parte de la leyenda. Él Claro. murió de muerte natural en su cama, por Ujú, así decirlo. ujú. Pero el mito fue creciendo. Y eso es importante, se ha convertido en un mito. Se convirtió en un mito. Y en un mito que despertó también, no solamente al juglar
y al mester de juglaría, sino que llega hasta prácticamente el siglo XX. Claro. ¿Por qué? Porque Manuel Machado tiene hermano de Antonio Machado, que es el más famoso, tiene un poema que se llama Castilla, donde narra la historia del Cid en un poema y cuenta los detalles de por qué él estaba saliendo de su tierra. Y el poema dice: el ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares, y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Es decir, está mostrando o sintetizando lo que es la historia del Cid en una estrofa. Después va a seguir, pero en esta estrofa está la síntesis. Es decir, él se va de su tierra y tiene que ir recorriendo los campos de Castilla, y en los campos de Castilla todas las puertas se le cierran. No porque la gente no lo estime, sino por miedo al rey. Entonces, dice: cerrado está el mesón a piedra y lodo. Claro, no le daban lugar donde quedarse. Nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder. Quema el sol, el aire abraza. A los terribles golpes de eco ronco, una voz pura, de plata, de cristal responde. Hay una niña muy débil, muy blanca, en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido, nimba, su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte y arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas. Es nuestro mal, oh Cid. En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. Y bueno, el Cid da vuelta y sigue. Claro, para no perjudicar la familia. Sí. Claro. Y esto es el poema moderno. ¿Cómo lo dice el poema antiguo? Para compararlo. Mi Cid Rodríguez de Vivar en Burgos la villa entró, hasta 60 pendones llevaba el campeador. Salían a verle todos, la mujer como el varón. A la ventana la gente burgalesa se asomó, con lágrimas en los ojos, que tal era su dolor. Todas las bocas honradas decían esta razón: oh Dios, y qué buen vasallo si tuviera buen señor. ¿No? Era el espaldarazo que le daba el pueblo. Al Cid. Y yo creo que una de las cosas justamente notables es eso que la gente reconocía. No solamente la valentía, porque en la valentía puede tenerla cualquiera, claro, ¿no? Claro. Sino las características de los principios morales que el Cid tenía. Miramos entonces esta obra de la Edad Media, de la época juglar, y vemos cómo llega hasta aquí y qué nos puede transmitir a nosotros. Estamos en tierra firme, ya seguimos. Estamos mirando al Cid Campeador, esta obra de la Edad Media que llega hasta nosotros, primero como literatura que estudiamos en el nivel secundario y luego que vamos logrando traspasar la obligatoriedad de la lectura y en ese español tan antiguo empezamos a encontrarle sentido y propósito a este canto que ha llegado hasta nosotros para apelar nuestra manera de entender algunas conductas que tenía este personaje en la España antigua, Salvador. Sí, bueno, decíamos que el Cid era una víctima. Era una víctima de intrigantes mentirosos, pero una víctima también de el rey que no investigó profundamente lo que le decían. Se dejó llevar por los rumores. Y simplemente los nobles con títulos hereditarios empezaron a calumniarlo y el rey creyó en todo esto. Y se equivocó, pero lo desterró. Y desterrarlo era sacarlo de la corte, sacarlo de la protección del rey, y lo mandó en forma tal que estaba estigmatizado totalmente. Ahora, el Cid siente, seguramente, que no es valorado por el rey, a pesar de todo lo que ha hecho.
siente que no es reconocido como debe ser reconocido un hombre de su valentía. Pero no toma, y esto es lo notable de la obra, no toma el camino del resentimiento. Porque podría haber sido una opción. Claro, la opción es, me alejo de este rey porque este rey no me aprecia. Ujú. Y entonces empiezo a resentirme contra él. Por el contrario, no alberga odios, Ujú. no tiene deseos de venganza. Él se mantiene fiel a sus principios. Él tiene principios. Y uno de los principios es fidelidad a su rey. Claro. Su rey está equivocado. Su rey actúa mal, pero él ha jurado fidelidad a su rey. Increíble eso, ¿no? Y él dice, él le va a demostrar que ese principio de lealtad no lo va a quebrar ni siquiera el error del rey. Ujú. Es notable que cada conquista que hace, saca presentes y se lo manda al rey. Es decir, hace que el rey vea y sienta que ese hombre sigue siendo leal a pesar de que él ha cometido una injusticia tremenda con él. Ujú. Hasta que justamente es reconocido y restituido al lugar en que debía estar. Pero yo creo que lo más importante que tiene el poema del Cid es justamente esa característica de hombre que tiene principios y que sostiene sus principios a pesar de todo. ¿Recordarás la frase de Groucho Marx? Tengo estos principios. Si no le gustan, tengo otros. Sí, ¿no es cierto? dispuesto a transar. Sí. Hoy nosotros vivimos en el mundo de Groucho Marx, no del Cid, donde los principios se venden fácilmente y se cambian fácilmente. Ujú. Aquí hay un hombre que es íntegro y que fue una de las características de la Edad Media. El caballero era alguien íntegro. Ujú. Íntegro. Y él se jactaba de su integridad y se jactaba de su valentía también. Con la valentía conquistaba el favor del rey y con su lealtad mostraba su respeto al Ujú. rey. Y entonces él, en toda su vida, manifestó su lealtad y su respeto al rey. Independientemente de lo que el otro haga, yo tengo mis principios. Ahora, yo creo que esta es una de las cosas que nosotros hemos perdido en nuestro mundo presente. Ujú. Nos hemos acercado mucho más al pensamiento de Groucho Marx, que no en vano dijo lo que dijo. Lo dijo porque era lo que estaba viendo en la sociedad. Y entonces tiene mucho de broma, pero tiene mucho de seriedad también. De una sociedad donde los principios y los deberes y las obligaciones fácilmente se rompen y se tiran por la borda. Ujú. Ante quien él tomaba el deber de respetar a su rey. Lo tomaba ante Dios. Él ponía la mano sobre la espada y juraba fidelidad a su rey. Y para él eso era inviolable. Ahora, el rey podía hacer lo que quisiera. Ujú. El rey podía equivocarse. Él sabía que el rey podía equivocarse. Él sabía que era falible. Pero él buscó la forma de convencerlo de que estaba equivocado sin decirle está equivocado. Sin decirle. Pero manteniendo su lealtad y manteniendo sus principios. Nosotros vivimos en una sociedad donde la lealtad y los principios han entrado en desuso. La lealtad a los principios es fundamental para que el hombre sea un hombre honesto, un hombre honrado. Ujú. Yo creo que el ejemplo nos habla de un tipo de hombre que ha estado también en todos los tiempos. Tal vez el Quijote nos esté mostrando justamente eso, porque el Quijote quiere tomar las armas de la caballería para rescatar los valores que España está perdiendo y sale por los caminos como caballero andante, a pesar de su locura, tratando de establecer esos principios. Ujú. Y sin embargo el mundo lentamente se fue alejando de esto. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde lo que vale son los intereses y no los principios ni los valores. Los principios y los valores han quedado en un segundo lugar.
Los principios y los valores son para aquellos que tienen tiempo y que no, y que no hacen un culto del materialismo. Pero nadie puede hacer un culto del materialismo y simultáneamente mantener su Sus lealtad valores. y sus valores. No se puede, Ujú. porque vivimos en una sociedad Es que contradictorio, es sí. contradictorio una cosa con la otra. Sin embargo, acá hay un hombre que muestra su lealtad hasta el final. ¿Sabés que me hace acordar mucho la historia del rey David, ¿no? Que cuando Saúl igualmente lo perseguía, lo arrinconaba en los lugares más insólitos, en las cavernas, él nunca levantó su mano contra lo que él decía el ungido de Dios, ¿no? Y mantenía la lealtad a su rey a pesar de que él mismo buscaba para quitarle la vida, ¿no? Es un excelente ejemplo el que traes, excelente. ¿Por qué? Porque estamos en la misma situación, pero 2000 años antes. Ujú. Quiere decir que la lealtad todavía estaba, Estaba el presente. respeto estaba. Y el Cid mantiene eso hasta el final. Ujú. Cuando llega el momento que el rey lo recibe, el rey no le pide perdón ni nada, No, no, claro. simplemente lo recibe, Ujú. lo recibe. Él no se ofende por eso y empieza o continúa sirviendo a su rey. Ujú. Y justamente su vida posterior tiene sufrimientos, la última parte habla de los sufrimientos del Cid Ujú. con sus dos hijas, con los infantes de Carrión que abusan de las muchachas, y él sigue estableciendo los principios y el rey está con él en ese momento. Es decir, logra revertir el proceso no por la violencia, no por el resentimiento, no por el odio, sino que lo revierte manteniendo el principio a pesar de todo. Es como el rey David. Él tenía un principio y se manejaba con ese principio. Y hasta el fin de su vida mantuvo ese principio y ese respeto por un hombre que sabía que estaba profundamente Ujú. equivocado, como el Ujú. rey anterior. Él no ignoraba que se había equivocado, pero el que tenía que actuar era Dios y no él. Todos nosotros somos un poco Quijotes y soñamos con una sociedad que vuelva a recuperar los valores y los principios, esos valores que aprendimos del cristianismo y esos principios que hicieron grande a la cultura occidental, hoy están en crisis. Tenemos que pensarlo, porque una sociedad que no tiene principios no llega a ningún lado, no puede solucionar ningún problema, no puede encontrar ningún rumbo serio. Ujú. El rumbo serio se encuentra únicamente cuando uno entiende cuáles son sus deberes y cuáles son sus principios. Y esa es la ética. Alguien me dijo hace unos años atrás, ética es lo que el hombre hace cuando nadie lo ve. Lo dejo para que lo piensen. Sí. Ética es lo que el hombre hace cuando nadie lo ve. Porque cuando todos nos ven, somos éticos, somos morales, somos leales. Pero muchas veces, cuando no tenemos nadie que nos mire, esos valores no están presentes. Ujú. Y la ética, la moral, los principios se hacen realidad cuando nadie nos está viendo y los seguimos manteniendo, como lo mantuvo en su tiempo el Cid.